Gracias, Padre Celestial, por esta mañana preciosa, por tu misericordia, Señor. A pesar de lo que somos, Señor, que no somos merecedores, no somos dignos, Señor, tu misericordia es grande, Señor. Tú ya estabas en medio de este lugar esperando a tu pequeño remanente, Señor. Oh Dios, qué humilde eres tú, Señor, que bajas desde el trono de tu gloria para tener comunión con lo vil de este lugar, Señor. Oh Dios, gracias. Y que esa palabra, que este cántico, haz de mí lo que tú quieras hacer. No es una sola palabra sencilla, sino que el día que lo digamos de todo nuestro corazón, va a haber un cambio radical en nuestras vidas, Señor. Por favor, oh Dios, que seas tú en esta mañana hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ya tú has hablado prácticamente el mensaje de esta mañana. Estamos agradecidos porque tú eres misericordioso y haces misericordia con el que es misericordioso. Te alabamos, Señor, y nos gozamos, Señor, y es no un privilegio el poder estar acá, Señor, sino que es realmente un milagro tuyo de los cielos, Señor. Es un milagro tuyo de los cielos que yo esté aquí. Pero ¿quién soy yo, Señor? Yo solamente soy. En tus manos quiero ser un instrumento, Padre Celestial. Te bendecimos en esta mañana, Señor, y te damos gracias por acordarte de nosotros, Señor. Y síguete moviendo en medio de nosotros. Que tu espíritu, tu paloma revolotee en medio de este lugar. Y que cuidemos nuestro corazón y que tengamos un oído abierto a tu voz esta mañana, Señor. En tu santo y bendito nombre, Señor. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo. Es, como dicen, llegó la hora. Hablábamos con el pastor recordando. Pueden sentarse. Perdón, que se me olvidó. Quería tenerlos de pie un rato para que el Señor nos despertara un poco y que ya éramos a tierra, como dicen. Hablaba con el pastor. Prácticamente estamos casi a cumplir 6 años de estar corriendo, tratando de correr. Eso es, tratando de correr. Y estoy acá, como les vuelvo a decir, un milagro del Señor. Porque son casi ya a punto de tener 3 meses de baja. Él ha escogido, no escogí yo, pero no ha sido fácil ese tiempo. Recordábamos ahorita con el pastor, así en breves segundos, para no atrasar el servicio ni nada de lo que él tenía que hacer, era cuando se empezó y los primeros pasos, cuando él llegó a nuestra casa, tuvimos comunicaciones vía telefónica, pero esa vez que pudimos estar allí, pues se llegó el momento, estuvieron algunos hermanos, yo creo que estaba nuestro hermano Javier en casa esa vez, de los que recuerdo, y otros que ya no están con nosotros, pero que los llevemos en nuestros corazones, siempre orando por ellos,
para que un día el Señor pueda tocar sus corazones y ser sanados, aunque no caminen con nosotros, pero que caminen en pos del Señor en otra iglesia. Y pues siempre ha sido de baja. Cuando estuve esa oportunidad estaba de baja. Y una vez que la baja duró 2 meses, el pastor me dijo: hermano, ¿cree que puede compartir algo? ¿Tiene algo ahí? Sí, le dije yo. En eso la doctora dijo: vamos al trabajo. Ya, pastor, ya no. Pues ahorita se estaba así, sí o no, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y su misericordia es grande con nosotros, a pesar de lo que somos. No somos los perfectos, no somos los mejores, sino los peores. Pero Dios tiene misericordia. Tal vez no demos testimonio, pero en la misericordia del Señor hay algo en nosotros, para otros. Pero hay esperanza de que un día Él nos va a cambiar. Esa fue la introducción. Y pues el Señor es grande, misericordioso, dador de toda dávida y de toda esperanza. Y el tema que el Señor dio esta mañana, realmente yo le decía al pastor, hay varios. Hay uno que no le gusta tocar a los pastores, le dije yo. Tocó ese pastor. Me dijo, pídale al Señor lo que Él ponga. Pues ese mensaje estaba latente en mi corazón, pero Dios decide. Y fue un jueves que nació el mensaje que el Señor quería. Ya estaba también ese mensaje, pero Él confirma. Él es el que confirma, no nuestros deseos, no nuestra voluntad de nuestro corazón, no la voluntad de su corazón en nuestras vidas. Y el título del mensaje se llama: Bájate de tu caballo. Y dirán ustedes, ¿cuál caballo? Y pues pasamos a un gran personaje que la Biblia nos narra y nos escribe. Y es muy conocido por todos. Un gran varón de guerra. Un general. Ya con esto creo que los que están en el... ya lo saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Era del general Naamán. Valiente y esforzado, valoroso por el rey. Y también era esforzado. Tenía, me imagino que este general, un tremendo caballo en el que galopeaba. Pero la pregunta era, tenía algo a lo que el Señor ha estado hablando a mi corazón. Y como dice la palabra, predicador, predica el mensaje, vívelo y cómetelo. Porque para nuestro vientre es difícil, pero Él lo va a hacer, que lo podamos saborear con el tiempo. El general tenía lepra. Lepra. Tremendo, ¿verdad? Y estamos aquí nosotros y nos vemos tan guapos, trajeados de corbata, olorosos con nuestra fragancia, pero con
algo que hay en nuestro interior y no lo miramos, pero que Dios sí lo mira. Y es lepra en nuestro corazón. Tenemos lepra en nuestro corazón, hermanos, pero no lo vemos. Pero en aquellos tiempos eran los sacerdotes los que miraban si era calificado o no para poder estar. Y si no era aventado, ¿a dónde? Al refugio, a la colonia donde estaban los leprosos. Pero nuestro buen sacerdote de sacerdotes no nos ha descalificado. Él nos mira, Él nos ve, y aún en su misericordia Él viene y nos visita. Pero en aquellos entonces los sacerdotes no tenían misericordia. ¿Y lo que? A la primera, sí, tal vez era una alergia la que tenía esta persona. Y qué bendición es que tenemos un Dios misericordioso día tras día, vez tras vez con nosotros, a pesar de lo que somos y a pesar de cómo somos leprosos, porque eso somos. Y todos los que estamos acá no estamos porque lo merecemos. Estamos acá en este lugar porque este lugar está lleno de enfermos. Y eso somos, enfermos. Pero con la esperanza que un día Dios va a hacer su obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y esa es la esperanza que a mí me sostiene. Porque muchos de ustedes saben que hay un quebranto de enfermedad en mí. No es fácil. No es fácil. Pero Dios da la gracia para seguir adelante. Han pasado muchos de nuestros hermanos, pequeños, jóvenes, preciosos del Señor. No todos tenemos la elocuencia de predicar. No todos somos llamados a predicar. Pero el pastor de pastores siempre va a poner una palabra en aquella persona, por muy sencilla que sea. Por muy sencilla que sea, Dios va a poner una palabra. Y es la palabra que viene de los cielos. Y viene como un rema de esperanza a nuestras vidas, a nuestra tierra. Se preguntarán, ¿se salió del tema? No. Es el tiempo, el Señor está diciendo algo. Y que digamos, que tengamos un oído abierto a oír la voz del Señor. El pastor dijo, van a haber cambios. Y que esos cambios que vienen son cambios de bien para nosotros. Compartía yo con alguien que creo que él va a entenderse de que yo le compartí esa vez al hermano, que era necesario llegar a tiempo a los servicios, poder estar en el tiempo de la oración. ¿El por qué? Porque es como el surcador cuando agarra y ara la tierra. Empieza a surcar nuestro corazón la oración. Y después de ese tiempo de oración, viene el tiempo de la lluvia tardía. ¿Y cuál es el tiempo de esa lluvia tardía? Es la alabanza. La alabanza va a ser esa fuente, ese río que viene a nuestras vidas, a nuestros corazones, y va a irrigar nuestro corazón. Y ahí es donde viene después la persona que Dios va a usar, ya sea el pastor o a quien Dios toque
para dar la palabra. A empezar a partir el pan y dar el pan a los hambrientos, a los que tienen hambre, a los que tienen necesidad. Pero no solo se ve el pan, sino que Él quiere depositar la semilla para que esa semilla dé fruto también. Ahora si vamos con la que era de la prédica. Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Eliseo y Naamán. Naamán, el general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová, imagínense, Jehová había dado salvación a Siria en este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Lepra, la peor enfermedad en ese tiempo. Era peor que decir el SIDA el día de hoy. En aquel tiempo la lepra, escucharla, cualquier corría para otro lado. Leproso. Y de Siria habían salido bandas, ya habían bandas en ese tiempo, no solo ahorita, en pleno siglo XX, hay bandas también, pero en aquel tiempo habían bandas ya organizadas. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, de la cual servía a la mujer del general Naamán. Este dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. 4. Entrando Naamán a su señor, relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. 5. Y dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos, y tomó también cartas para el rey de Israel. Y decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo, imagínense, en personas que no conocía, y decían la palabra siervo. Naamán, para que lo sanes de su lepra. 7. Y luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy Dios
que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considera ahora y ve cómo buscas ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Nos está diciendo que estaba escondido el profeta, que todavía no había salido a la luz. Y así estamos a veces nosotros, escondidos, nos tiene el Señor para poder decir una palabra. Pero a veces el Señor, esa palabra no permite que nosotros nos envanezcamos en nuestro corazón. Por eso el profeta estuvo prácticamente escondido. Y así habemos, hermanos, dentro de la iglesia escondidos, porque Dios tiene una palabra. Y que tengamos un oído abierto. Y se nos ha estado diciendo vez tras vez, servicio tras servicio, un oído abierto. Pero que el Señor nos dé la gracia para tener ese oído abierto y poder oír la voz del amado. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado, volvemos a repetir nuevamente, sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos. Tremendo, ¿verdad? El general iba con toda su caballería que le había dado el rey, con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, el profeta. Entonces Eliseo le envió un mensajero. El general era un general de alta estima y de alto rango, un hombre de confianza de el rey de Siria. Cuando él esperaba que vamos a usar, me voy a sentar, yo creo que el Señor ya tenía listo, y yo estoy aquí en mi caballo, sentado, ¿verdad?, en primera fila, con mis barras, mis lingotes. Y cuando esperaba que el profeta dijera las palabras, pues no se bajó del caballo el hombre, ¿verdad? Y vino Naamán, repetimos, perdón ahí, hermanos, con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió a su mensajero diciendo: ve y levántate. Ve y levántate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. ¿Por qué iba enojado Naamán? Porque había una soberbia, porque era el general. Y así somos muchos de nosotros. No tenemos nada, quizás en nuestros bolsillos ni en nuestras cuentas, pero hay algo que es lo que nos mantiene de pie: el orgullo en nuestros corazones. Es lo único que nos queda, el orgullo en nuestro corazón. Y vez tras vez nos están hablando de nuestro corazón en estos tiempos.
qué tremendo es la dureza de corazón en nosotros. Y esto lo vivo por mí, porque tuve mi experiencia en estos 3 meses. Como nos ha dicho la palabra, que tengamos un oído abierto. Quizás yo no escuché en ese momento la voz del Señor. Escuché la voz de una persona. Porque derechos los tienen los que están en el mundo. Pero nosotros como cristianos no tenemos derechos. Y fue un error que lo pagué con acres, con intereses. Y el Señor estuvo hablando a mi corazón en estos 3 meses. Y fue, creo que aquí donde surgió todo esto. Porque estamos no saliéndome del tema, hermano. Lo tomaré. Sino que en nuestras casas estamos en los últimos tiempos y debemos de cuidar nuestras casas por dentro, porque los dardos del enemigo están siendo tirados a nuestras casas. Y en este tiempo el Señor me ha tenido. No es que yo sea un campeón, no, si dormir es lo más rico. El dormir es lo más sabroso. Pero cuando el Señor te levanta de madrugada, al principio es una lucha. Pero cuando empiezas a tomar aquella intimidad con el amado, qué rico es. Y uno quisiera estar más tiempo con el amado. Y me llevaba a las puertas de todo lo que es la segunda planta de la casa. Puerta por puerta, marco por marco, ventana por ventana. Quizás mi esposa diría, mi esposo, ¿qué le pasará? O es que andará sacudiendo las ventanas, o andará limpiando las ventanas. Pero el Señor me decía que nosotros, cuando caminamos por las calles con nuestros zapatos o con nuestra ropa, se nos pegan cosas y las llevamos. Y me hablaba de la lepra. Entonces estemos limpiando nuestras casas día tras día, porque el enemigo acecha. Ahora vamos a lo que estamos en él. Y diciendo, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpia. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá luego y estando de pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ese era el concepto de Naamán. Y ese es el concepto de nosotros los cristianos a veces. No, debemos de pagar un precio, no todo es gratis. Vamos a pasar estrechez, escasez, limitaciones. Pero ¿cómo las vamos a pasar? Por la gracia y la misericordia de Dios, que Él va a suplir cada necesidad de cada uno de sus hijos. Si aún Él saca el sol para el justo y para el injusto, ¿qué no hará Él por sus hijos? Y luego, estando en pie, Él invocará el nombre de Jehová Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra, dijo. Vamos al 12.
Y como estaba tan alegre el general Naamán, con una sonrisa de oreja a oreja, con una sonrisa colgate, como dice, vamos a ponerle a la pasta de diente. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado el general Naamán. Mas sus criados se acercaron y le hablaron, diciendo, imagínense, sus criados, Padre mío, a un hombre en lo natural, cuanto más nosotros que conocemos de nuestro rey, nos cuesta venir y decirle, Padre mío. Aunque nosotros sabemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Padre, nos cuesta darle la reverencia a Él como Padre mío. Y un empleado, podemos decirle, dice, Padre mío, al general Naamán, diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Qué significa el número 7? Es el número perfecto de nuestro amado. Su tiempo de creación también, el tiempo que Él reposó y descansó. 7 es la perfección. Y la palabra dijo del varón, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios y él y todo de su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Qué tremendo, ¿verdad? Y ahora ya no se predica eso. Hay muchos, con el perdón de muchos pastores, que se ganan su pan con el sudor de su frente. Pero hay muchos asalariados hoy que viven de leer la palabra. Leerla, buscarla es fácil. Pero el que realmente suda su frente y dobla rodillas de madrugada, tarde y noche por las ovejas que el Señor ha puesto a él, está pagando un precio. Y como dice, el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Más como dijo la palabra, la dice y las escrituras dicen que lo de gracia que recibimos, de gracia demos. Entonces era un regalo de los cielos, los dones que Dios había dado a él, al profeta. Entonces, Entonces Naamán
dijo, te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque he aquí delante de tu siervo. Imagínense ya Naamán transformado y cambiado. ¡Qué tremendo! Estaba reconociendo a Dios como su Señor, como su Salvador. ¿Cómo lo estamos conociendo nosotros? ¿Cómo estamos conociendo nosotros a nuestro Dios, a nuestro Señor? Aquel que un día dio su vida por nosotros. Y aún esa sangre sigue derramándose en la cruz del Calvario para limpiar, para purificar cada día a cada uno de nosotros. Porque por naturaleza somos pecaminosos. Pecamos con nuestra mirada, con nuestros ojos, con nuestros pensamientos. Pero hay esperanza. Hay esperanza y misericordia para que cada día vengamos a Él y nos pongamos a cuentas con Él. Y tu siervo no sacrificará holocausto. Imagínense qué tremendo. Y el general nada más, ya no sacrificará holocaustos. Ni ofreceré sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Pero en nuestros corazones hay muchos dioses todavía. Hay muchos dioses que están estorbando nuestra caminata. Pero hay esperanza, porque Él no nos condena. Quien nos condena es el enemigo, el que nos condena. Él es el que nos señala. Pero nuestro Dios nos da su gracia, su misericordia, para que día a día avancemos. Avancemos hasta ser perfeccionados y alcanzar la estatura del varón perfecto. En esto perdone Jehová a tu siervo. Imagínense, ya él ya era un siervo. Ya él había reconocido, ya se decía siervo. Y tremenda la palabra de significado de siervo, ¿verdad? Que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y apoyaré sobre mi brazo, y yo también me inclinaré en el templo de Rimón. Cuando haga tal, Jehová perdone en esto a su siervo. Tremendo, ¿verdad? Él estaba pidiendo perdón y reconocía, pero él lo iba a hacer no porque él le apetecía, sino porque también él dependía de un rey. Pero tenía reverencia y tenía temor de su verdadero rey en su corazón. Mi pregunta esta mañana es, y es a mí, ¿hay temor en tu corazón? ¿Hay temor en tu corazón? En esto perdone Jehová a tu siervo. Y cuando mi señor el rey entrare en el templo ya, bien, y me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. Y le dijo, ve en paz, ve en paz. Pues, y el camino como media legua de tierra, ve en paz. Ahí queremos llegar. Tremendo la vida del general Naamán.
pero la enseñanza que el general nos deja. Estaba en su gran caballo, ¿verdad? Pero él se bajó de su caballo. Estamos dispuestos nosotros a bajarnos del caballo en cual estamos montados. ¿Cuál es ese caballo en que tú y yo estamos montados en este tiempo? Necesitamos con urgencia oír la voz del Señor, porque Él vez tras vez Él está viniendo y visitando este lugar y está revoloteando la paloma en este lugar. Ha encontrado gracia no porque nosotros lo merezcamos, no, porque tal vez hay un corazón contrito y humillado. Por ese corazón viene Él. No viene porque somos los mejores, si somos los peores. Pero hay esperanza para nosotros. Y esa es la esperanza que Cristo Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Oír su voz. No es fácil oír la voz del Señor, pero tampoco es difícil si nosotros le pedimos: Señor, que yo pueda oír tu voz. Tenemos en las Escrituras ejemplos. Cuando el profeta, el nuevo profeta que iba a haber, entregado desde pequeño por una madre que no podía dar a luz, lo entregó al sacerdote Elí. Pero Samuel, como era pequeño, no sabemos la edad, puede ser joven, pero todavía no oía la voz del Señor. Y siempre que el Señor llegaba, él corría: dime, mi Señor. No soy yo. Y volvía nuevamente la voz nuevamente: hable, mi Señor. No soy yo. Y regresaba a su lecho. Y llegó la tercera. Entonces le dijo: cuando oigas la voz, dile: heme aquí, Señor, tu siervo. ¿Tu siervo qué? Tremendo, ¿verdad? Esa es la esperanza que tenemos, que nuestro Dios haga algo en nuestro corazón, y es la esperanza que Él quiere hacer en nosotros. Él no nos acusa, Él no nos desecha. Hay esperanza para todo aquel que quiera reconocerlo a Él como su Dios, como su Señor, como su Salvador. Muchos se preguntan, no desviándome del mensaje, sino que ¿cuál es el mensaje que Dios quiere en estos tiempos? El mensaje de la cruz. Y no se está predicando en estos tiempos el mensaje de la cruz. No, se está viviendo el mensaje de paz, poder y prosperidad. Pero no es cierto. El mensaje de la cruz no todos queremos pagarlo, no todos queremos vivirlo. Tenemos que ser como un puente extendido para que otros cabalguen sobre nuestros lomos. Estamos dispuestos a hacer esa escalera donde otros van a cabalgar sobre nuestros lomos. Es tiempo de que nos pongamos a cuentas con el Señor y decirle: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, porque hay esperanza, hermanos, hay esperanza. Él ha estado aquí esta mañana.
Desde antes de que empezara el servicio, Él ya estaba aquí esperándonos. Que tengamos y que el Dios nos regale un oído abierto. Que preparemos este corazón, porque nuestro corazón es mentiroso y engañoso. ¿Quién lo conocerá más que tú, que escudriña lo más profundo y los tuétanos del corazón? Que el Señor esta mañana pueda venir con su bisturín y limpiar y cortar toda aspereza que haya oculto, lo que nosotros no miramos, pero que delante de los ojos del Señor, Él sí lo mira. Nosotros no lo vemos, pero Él sí lo mira. Y no hemos terminado, sino que vamos a agarrar de otros leprosos también. Y dijo, estamos en el Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Estamos ahí, hermano. Había la entrada de la puerta, y tremendo, ¿verdad? Cómo nos abran las puertas a nosotros. 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos por el campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si ellos nos dieron la muerte, moriremos. ¿Por qué era de esos 4 leprosos? Ya estaban condenados a morir, físicamente y espiritualmente estaban condenados. ¿Por qué? También estaban condenados a morir de hambre. Pero ellos ya les daba igual que los mataran los sirios, o morir del hambre, o que la lepra los matara. Y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie, porque Jehová ha hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros y ruido de caballos, estrépito y de gran ejército. Y dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Tomaron de ahí
plata, oro y vestidos. Y fueron y los escondieron. Y revueltos trataron en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Y luego dijeron uno al otro: ¿no estamos haciendo bien hoy? ¡Qué tremendo! ¿No estamos haciendo bien hoy? Y no eran cristianos. No conocían de Dios en sus corazones. Mas sin embargo Dios hizo algo en ellos. Y luego dijeron uno al otro: ¿no estamos haciendo bien hoy en el día de las buenas nuevas? Imagínense, buenas nuevas. Y nosotros callamos y esperamos hasta el amanecer. No alcanzará nuestra maldad, imagínense, impíos, y conocían de la maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos las nuevas a casa del rey. Y vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad. Y le declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios. He aquí, no había ahí nadie, ni voz de hombres, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Y los porteros gritaron y anunciaron dentro del palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declaro que no hagan hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre. Y han salido de las tiendas y se hayan escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y los traeremos a la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos, y dijo: tomen ahora a 5 de los caballos que han quedado. Ya solo quedaban 5 caballos. Creo que eran los mejores caballos que había. Quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también parecerán. Ya no tenían fuerza los otros caballos. Los 5 que mandaban eran los que regulares, como dicen. Tal vez pasaban la prueba o se quedaban a medio camino. Y ha quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también parecerán, como toda multitud de Israel que haya padecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron, siguieron hasta el Jordán. He aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres, y los sirios habían arrojado por las premurias, y volvieron los mensajeros, lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Hasta ahí. Tremendo estos 4 leprosos. A pesar de no ser cristianos, a pesar de no tener el temor de Dios en sus corazones, no se quedaron
solo satisfaciéndote ellos en lo natural, sino que también compartieron al pueblo de Israel, que padecía también. ¿Qué nos enseña esto? Que compartamos la palabra, que a veces no somos testimonios para muchos, pero algo hará el Señor que pueda salir de nuestros cuerpos un olor grato y fragante para dar vida a otros. Y donde nosotros vayamos, otros puedan decir, algo tiene ese, o algo tiene ella. Que seamos encontrados, hermanos, dando el perfume del Señor, aunque a veces con nuestros testimonios no lo damos, pero no depende de nosotros, sino porque todavía hay carne, mucha carne en nuestro corazón, pero con la esperanza que Cristo nos redime vez tras vez, y Él no nos señala ni nos condena. El que nos condena es el enemigo. Ya nosotros dimos el paso, hermanos. Ya dimos el paso, estamos aquí. Podemos estar sentados en las bancas, pero dimos el paso. Pero hay quienes nos critican y dicen, para ser cristiano como ese, mejor no voy, me quedo en mi casa. Pero la esperanza que hay hoy, este día, que está ahí, es que todavía habemos enfermos en medio de este lugar. Y el que está enfermo reconoce que necesita médico. Pero el que no está enfermo no reconoce la necesidad de un médico. Pero yo, hermanos, reconozco mi necesidad, que yo estoy enfermo, que estoy leproso y necesitado de un toque de mi Señor, porque hay una palabra y esperanza en mí. Se me escapa la cita ahorita. Huesos secos. Huesos secos. ¿Qué ves?, le dijo el profeta a su siervo. Huesos secos. ¿Qué más miran tus ojos? Que los huesos se están ajuntando y están agarrando cartílago, están agarrando esto. Es mi esperanza, hermanos, que me sostiene, que sé que mi Redentor vive. Que mi Redentor vive. Aunque yo sea lo vil, lo miserable, no de testimonio, pero hay esperanza que Él vive en mi vida y un día va a verse luz para otros. Y aquellos que un día me señalaron van a decir, como dicen en sus escrituras, ¿habrá algo bueno de Samaria? Pues sí. El Dios es perfecto y nunca se equivoca. Nuestro Rey es un Rey, ni hijo de hombre, ni hombre para hacernos quedar mal. Él da la fortaleza y la fuerza. Y hermanos, sabemos que aquí habemos muchos enfermos, quebrantados de salud. Pero hay esperanza. Hay esperanza, hermanos. Hay esperanza que tenemos a un Dios vivo. Y hay otros peores que nosotros enfermos y no nos damos cuenta. Solo vemos nuestra enfermedad.
Pero el día que aprendamos a clamar y a gemir, no por mí, no por nosotros, sino a clamar y a gemir por otros que están enfermos, entonces otros clamarán por nosotros. Pero con una pregunta que quiero dejarlos ya para finalizar. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo verdaderamente escuderos de nuestros pastores, de nuestras pastoras, de los hijos de los pastores? ¿Cuántos estamos doblando rodilla por ellos? Solamente señalamos. Pastor, ore por mí, pastor. Ay, no aguanto, pastor. Mira cómo me siento, pastor. Ay, pero oras tú, clamas tú. Es la pregunta esta mañana. Pero primero, que lleguemos a morir por otros, no por nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos, y que el Señor siga haciendo su obra extraña en cada uno de nosotros, conforme a su voluntad perfecta. ¿En qué grupo estamos nosotros, hermanos? ¿Con qué personaje nos identificamos? ¿Con Naamán o con los leprosos? Yo quiero ser como los leprosos. Ellos corrieron, dieron buenas nuevas a otros y el pueblo se salvó y fueron rescatados de su aflicción, porque ellos estuvieron dispuestos a compartir las buenas nuevas. Hermanos, ellos vivían a las puertas de la ciudad porque no podían entrar por ser leprosos. Pero ellos no hubieran podido enviarle un mensaje al profeta: ayúdanos, puedes orar por mí, puedes orar, mira, yo tengo lepra. Y como dijo el hermano Robert, ellos ya estaban resignados a su condición. Ya me da lo mismo, de todas formas me voy a morir. Pero Naamán no se quería morir. Naamán, con toda su gloria, con todo el reconocimiento que tenía y su fama, él quería seguir adelante. Y él reconocía: tengo lepra, tengo pecado, estoy dispuesto, porque no era solo que el rey lo enviara, él estaba dispuesto a humillarse e ir al profeta, al rey, al Dios de Israel, a quienes ellos miraban de menos, a Israel a quienes ellos miraban sin darles valor. Y rapidito me adelanté un poco en la lectura ahí de lo que el hermano leyó. ¿Y saben que esos 4 hombres, no dice la Biblia que fueron sanados? Tal vez murieron de lepra. Fue bueno lo que hicieron, sí, fue bueno. Pero hermanos, Dios no está interesado únicamente en que nosotros hablemos. Él quiere sanar nuestro corazón. Él quiere cambiarnos. Él quiere libertarnos. Él quiere transformar nuestras vidas. Y Naamán fue transformado. Naamán fue transformado. ¿Por qué no cantamos esto otra vez? Cámbiame, Señor. Cámbiame. No, es fácil decirle a otros: tienes que cambiar, tienes que cambiar. Mira, busca a Dios, Él te va a cambiar. Pero ¿estoy siendo yo cambiado? ¿Soy fortalecido en mi Dios? Hermanos, y desen cuenta, la lepra o el pecado o los problemas que estos hombres tenían, los llevaron y los expusieron a la voluntad de Dios. Y eso es lo que hacen las circunstancias en nuestra vida. Nos sacan lo que hay adentro, nos mueven y o nos endurecen o nos acercan a Dios. Digámosle: cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Dios rescató al pueblo.
y les dio salvación, les dio vida. Dios rescató a Naamán. Pero que seamos cambiados, hermanos, que seamos cambiados. Cámbiame, cámbiame, no me dejes seguir igual, Señor, yo quiero ser lleno de ti. Tómame y haz de mí lo que tú quieres hacer. Cámbiame, por favor, amado Señor. Tómame y haz de mí lo que tú quieres hacer. Cámbiame, por favor, amado Señor. Oh Señor, nos presentamos en esta hora. Cambiarnos, Señor, gracias. Oh, sigue trabajando en nosotros. Gracias, sumo sacerdote, por la obra que haces en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, oh Señor, y queremos participar de la Santa Cena en esta hora, Señor, confiando en el sacrificio de amor que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor, por esa obra que haces en nosotros. Sigue trabajando, por favor, en nosotros. Oh, Señor. Gracias, Señor. Quiero invitarlos, hermanos, a que puedan pasar y recoger los símbolos, para que participemos de la Santa Cena juntos, a la luz de lo que hemos escuchado. Hay un sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad. Así que pasemos, hermanos. Sangre poderosa poderosa.
Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, anunciamos la esperanza que tenemos de redención en ti, Señor. Gracias por el sacrificio. Gracias por dar tu vida por nosotros, Señor. Oh, gracias por darnos vida y por darnos esperanza. Oh, confiamos en aquel que es poderoso para acabar la obra en nosotros. Ese sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sangre poderosa fluye del Señor, sana mi cuerpo y limpia mi ser. Sangre eficaz. Señor, cúbrenos con esa sangre preciosa y limpia nuestros corazones. Toca, Señor, los cuerpos enfermos también. Oh, Señor, tú eres poderoso, eres el mismo Dios. Señor, tú no has cambiado y te agradecemos por eso, Señor. Gracias por hablarnos, por visitarnos hoy, Señor. Te agradecemos, Cristo Jesús. Amén.